Saludos. Hoy nos metemos de lleno en un tema. Un territorio vital para cualquier programador en este 2025. La seguridad de las bases de datos. Un tema candente sin duda. Totalmente. Con un entorno tecnológico que se vuelve más y más complejo, vamos a explorar cómo se enfrentan hoy amenazas que persisten, como la famosa inyección SQL, y también otros ataques más sofisticados, ¿no? Exacto. Tenemos una mezcla interesante de fuentes, guías técnicas, algunas notas sobre prácticas de seguridad, fundamentos de IA también, y la misión es sacar el jugo, el conocimiento clave para estar al día en este campo que es crucial. Precisamente. Y nuestro enfoque va a estar en las prácticas y herramientas que son estándar hoy, en 2025. Vamos a ver cómo los principios de DevSecOps y el uso masivo de Kubernetes se han vuelto fundamentales para construir defensas robustas. Ajá. La idea es ofrecer una visión práctica, ¿viste? De las estrategias que los equipos de desarrollo están implementando ahora mismo para proteger uno de sus activos más valiosos, los datos. Claro. Y esto incluye entender cómo la containerización, la automatización avanzada y, sí, también la inteligencia artificial están moldeando la seguridad hoy por hoy. Excelente. Entonces, empecemos por ahí, por pintar ese cuadro. ¿Cómo es el ecosistema tecnológico que define la seguridad de bases de datos ahora mismo, en 2025? ¿Qué es lo que domina el panorama? El panorama es, sin duda, complejo. Y muy dinámico, ¿eh? La base de muchísimas aplicaciones modernas es la containerización, Docker. Docker se consolidó como el estándar para empaquetar aplicaciones y sus dependencias. Sí, eso está por todos lados. Totalmente. Y para gestionar esos contenedores a escala, Kubernetes es la plataforma de orquestación dominante. Y ojo, no se trata solo de desplegar. Claro. Claro, Kubernetes automatiza el escalado, la gestión del ciclo de vida, la recuperación ante fallos. Plataformas cloud como GKE, EKS, AKS son, omnipresentes. Hacen más accesible la orquestación, sí, pero también meten sus propias capas de configuración y seguridad que hay que gestionar. Entiendo. Contenedores, orquestación, es la norma. Pero suena a que también añade como capas de complejidad, ¿no? ¿Cómo se relaciona eso con la seguridad y las prácticas de desarrollo? Absolutamente. Y más complejidad puede significar más superficie de ataque. Por eso, la automatización y las prácticas tipo DevSecOps son cruciales. Ajá. Hablamos de pipelines de CI/CD, o sea, integración continua y despliegue continuo, que ya están súper establecidos, especialmente en entornos Kubernetes. La filosofía clave es esa de integrar la seguridad lo antes posible, ¿viste? El famoso Shift Left. Moverlo a la izquierda, sí. Exacto. Ya no es algo que se mira al final. Esto significa automatizar escaneos de vulnerabilidades en las imágenes de los contenedores, análisis estático de código buscando fallos de seguridad, validar configuraciones seguras, todo como parte del pipeline, antes de que el código llegue a producción. Tiene todo el sentido. Incluso herramientas más clásicas de Linux como cron siguen teniendo su lugar, para automatizar tareas programadas de seguridad. No sé, rotación de logs, ejecutar scripts de verificación cada tanto. Claro, lo viejo conocido que sigue sirviendo. ¿Y qué me decís de las herramientas y lenguajes específicos que se mencionan en las fuentes como relevantes hoy? SQL, por supuesto. Sigue siendo el lenguaje fundamental para hablar con bases de datos relacionales. No hay vuelta que darle. El rey indiscutido. Tal cual. Para definir y gestionar la infra y las apps en Kubernetes, YAML es el estándar. Y eso nos lleva directo al concepto de infraestructura como código, ¿no? Ajá. El dominio de la línea de comandos de Linux es indispensable para cualquier programador o sysadmin. Herramientas como Chmod son vitales para asegurar permisos correctos en archivos sensibles, o PS para ver qué procesos de base de datos están corriendo realmente. El día a día del admin. Sí, y editores como V para esos cambios rápidos de configuración en servidores siguen siendo comunes. Para el backend, las fuentes mencionan entornos como Node.js. Y en contextos específicos como Android, vemos Java o Kotlin. Y el scripting, claro, principalmente con Bash. Es esencial para automatizar tareas de administración, mantenimiento, seguridad, que van más allá de lo que te dan las herramientas estándar. Mencionaste la inteligencia artificial antes. ¿Cómo está impactando la IA en la seguridad de bases de datos en 2025? Es algo que ya se palpa, digamos. Está empezando a hacerlo, sí. Las fuentes indican que la IA se aplica cada vez más en seguridad.
Un área que promete mucho es el modelado predictivo. ¿Cómo sería eso? Pues imagínate, analizar volúmenes gigantes de datos, logs de auditoría, métricas de rendimiento de Kubernetes, tráfico de red, para identificar patrones sutiles que podrían predecir un incidente de seguridad que está por ocurrir o una necesidad crítica de recursos. Interesante. También se exploran algoritmos de optimización basados en IA para mejorar la asignación de recursos de seguridad o para sugerir respuestas más eficientes ante ciertos tipos de incidentes. Todavía está en desarrollo, pero el potencial es claro, muy interesante. Entonces, para recapitular esta primera parte, nos movemos en un ecosistema dominado por contenedores orquestados con Kubernetes, una apuesta fuerte por la automatización y la seguridad integrada desde el diseño, o sea, DevSecOps, y la IA que empieza a asomar como una herramienta potente para análisis predictivo y optimización. Un entorno potente, pero que, bueno, su misma complejidad es un desafío de seguridad en sí mismo. Exacto. Cada componente nuevo, cada capa de abstracción, puede introducir nuevas vulnerabilidades si no se gestiona correctamente. La integración es clave, sí, pero también lo es la visibilidad y el control sobre todas esas partes móviles. Entendió el panorama tecnológico. Pero toda esta complejidad, ¿qué puertas abre a quienes buscan, digamos, vulnerar las bases de datos? ¿Cuáles son esos peligros reales que mantienen despiertos a los equipos de seguridad hoy en 2025? Mira, a pesar de todos los avances, algunas amenazas son increíblemente persistentes. La inyección SQLi, sigue siendo, y es sorprendente, una de las principales vulnerabilidades explotadas. No te puedo creer. Sí, la esencia es la misma de siempre. Engañar a la aplicación para que ejecute comandos SQL no deseados porque no valida o no sanea correctamente las entradas externas. Las fuentes de hacking ético la marcan como un objetivo primordial a buscar en las auditorías. Es casi alucinante, ¿verdad? Después de tantos años, la inyección SQL sigue ahí como el fantasma en la máquina para muchas bases de datos. ¿Qué la hace tan difícil de erradicar por completo, incluso con las herramientas modernas que mencionas? Principalmente porque las bases de datos y los aplicativos son enormes. Hay millones de líneas de código. Muchos de ellos no son seguros. Con cada nueva herramienta o tecnología agregada, se abre una nueva puerta de entrada. Y se complica mucho a nivel equipo, ya que muchos de sus proyectos avanzan sin que se sepa todo el riesgo implícito. Además, es muy común que las soluciones lleguen a tiempo, incluso con las redes de prueba, con las capacitaciones adecuadas, porque puedes desarrollar una aplicación con una solución en frontal, pero quizá no consideras todos los aspectos del código que van a ser empleados, en especial a la separación y la capacidad de gestionar el riesgo del registro del ataque XML, porque eso es otra de las vulnerabilidades que se pueden aprovechar. Y si esas reglas no se aplican de forma correcta, el programa puede ejecutar comandos externos aunque nadie lo estaba buscando. Yo creo que es una combinación de factores, ¿viste? La complejidad de las aplicaciones modernas, el uso de ORMs, los mapeadores objetos relacionales, que a veces pueden como ocultar cómo se construyen las consultas por debajo. Claro, te abstraen, exacto. Y la presión por entregar rápido, que puede llevar a descuidos. Y simplemente que sigue funcionando para los atacantes. Además de SQLi, el abanico de amenazas es amplio. El ransomware que te cifra bases de datos enteras es una pesadilla. Sí. Los accesos indebidos, ya sea por explotar vulnerabilidades o por credenciales robadas, el phishing sigue a la orden del día, o incluso por amenazas internas, ojo. Las filtraciones de datos, sobre todo por configuraciones incorrectas en servicios cloud. Es muy fácil equivocarse ahí. Los ataques de denegación de servicio, los DOS, que buscan tumbar la disponibilidad de la base de datos. Y la intercepción de comunicaciones si no se usa cifrado. O sea, un menú bastante variado de problemas. Y la base de todo esto sigue siendo la existencia de vulnerabilidades en el software o la configuración, ¿correcto? Correcto. Ningún software es perfecto, eso hay que tenerlo claro. Siempre pueden existir fallos, debilidades, vulnerabilidades, que un atacante puede descubrir y explotar. Y acá es donde el hacking ético juega un papel crucial hoy en día. El famoso hacking ético. Exacto. Es la práctica de buscar proactivamente esas vulnerabilidades, usando las mismas técnicas que usaría un atacante, pero Con permiso, ¿no?
y con el objetivo de encontrarlas y corregirlas antes de que sean explotadas. Es una defensa proactiva indispensable en 2025. Entendido. Frente a este escenario de amenazas persistentes y un entorno complejo, ¿cómo se defienden concretamente las bases de datos? ¿Cuáles son esos procesos y técnicas fundamentales que los programadores aplican hoy? Bueno, la protección arranca desde el diseño mismo de la base de datos. En el mundo SQL, esto significa usar ODType y usar rigurosamente las restricciones que ofrece el lenguaje. Not null para asegurar datos obligatorios. Lo básico. Lo básico pero fundamental. Unique para evitar duplicados. Primary key como identificador único. Check para validar que los datos cumplan ciertas reglas de negocio. Y muy importante, references, las claves ajenas para mantener la integridad referencial entre tablas. Claro, que no queden datos huérfanos. Exacto. Y hay que definir bien qué pasa con onDelete y onUpdate para evitar eso. Datos huérfanos o inconsistencias. Incluso hay detalles, fíjate, como la diferencia entre match full y match parcial al manejar claves ajenas compuestos que pueden incluir nulos. Ah, eso es más sutil. Sí, pero es crucial para evitar inconsistencias de datos que, bueno, aunque no parezcan un problema de seguridad directo, pueden corromper la lógica de la aplicación y, potencialmente, abrir puertas a otros problemas si no se manejan bien. Buenas prácticas desde el diseño, entonces. ¿Y a la hora de escribir las consultas SQL? También hay que ser cuidadoso. Por ejemplo, las cuentas recomiendan evitar el natural join. ¿Por qué? Porque se basa en nombres de columnas iguales. Y si los esquemas cambian sin que te des cuenta, te puede dar resultados inesperados o directamente erróneos. Es mucho más seguro ser explícito, usar join.using si las columnas se llaman igual, o join.on especificando la condición completa. Más verboso, pero más seguro. Exacto. Otra práctica. Más de optimización, pero relevante. Usar select 1 en lugar de select dentro de subconsultas con exists. Solo necesitamos saber si la fila existe, no traer todos sus datos. Es más eficiente. Buen tip ese. Y volviendo al gran enemigo, la inyección SQL. ¿Cuál es la defensa principal hoy? La defensa fundamental, y esto es crucial, no cambió conceptualmente. Nunca confiar en la entrada externa. Primero, validar y sanear rigurosamente todo dato que venga del usuario o de otras fuentes. Validar, sanitizar. Pero la técnica clave es usar consultas parametrizadas o prepare statements o procedimientos almacenados. Estos mecanismos separan limpiamente el código SQL de los datos. Ah, ok. La entrada del usuario se trata siempre como un valor literal, no como parte ejecutable de la consulta. Esto elimina de raíz la posibilidad de que código malicioso inyectado en la entrada se interprete como SQL. Es la barrera más efectiva contra SQLI. Punto. Ok. Una higiene SQL sólida es el primer pilar. Pero mencionamos Kubernetes como otro pilar fundamental. ¿Cómo ayuda Kubernetes específicamente a asegurar las bases de datos que corren sobre él? Kubernetes ofrece múltiples capas de seguridad si se configura bien, claro. El control de acceso basado en roles, RBAC, es esencial. RBAC, sí. Te permite definir con precisión quién usuarios, grupos, cuentas de servicio puede realizar qué acciones, crear, leer, actualizar, borrar, sobre qué recursos, pods, services, secrets, etc., y en qué namespaces. Muy granular. Muy granular. Una mala configuración acá, como darle permisos demasiado amplios a una cuenta de servicio, puede ser desastroso si esa cuenta se ve comprometida. Las buenas prácticas incluyen seguir el principio de mínimo privilegio, auditar los roles regularmente y, si es posible, automatizar su gestión. Y para manejar info sensible, como las contraseñas de la base de datos, que no queden en el código. Exacto. Para eso están los secrets de Kubernetes. Son objetos diseñados específicamente para almacenar datos sensibles, contraseñas, tokens de API, claves TLS. Bien. Se almacenan codificados en base64 por defecto, que, ojo, es solo codificación, no es cifrado fuerte. La protección real viene de RBAC, ¿quién puede leer el secret? Y a menudo se complementa con soluciones de cifrado en reposo para los secrets a nivel del clúster, o sea, en etcd. Entendido. Los secrets se deben mantener separados de la configuración no sensible, que esa va en config maps.
y se montan de forma segura en los pods que los necesitan, ya sea como variables de entorno o como archivos en un volumen. ¿Qué otras herramientas nos da Kubernetes para la seguridad y también para la estabilidad de las bases de datos? El control de recursos es vital, para la estabilidad y para prevenir ciertos tipos de DOS. Definir request, recursos mínimos garantizados, y limits, el máximo consumo permitido de CPU y memoria para los contenedores de la base de datos. Bueno, eso evita que un proceso descontrolado acapare todos los recursos del nodo y afecte a otros servicios. Fundamental para la convivencia, totalmente. Los namespaces te dan aislamiento lógico. Puedes separar entornos, desarrollo, producción o equipos dentro del mismo clúster. Y a nivel de red, Kubernetes permite un control fino. Los services tipo Cluster IP exponen servicios solo internamente. Puertas adentro. Exacto. Mientras que los recursos ingress, gestionados por un ingress controller, permiten exponer servicios al exterior, de forma controlada, aplicando reglas de routing, terminación TLS y otras políticas de seguridad en el borde del clúster. Y además, tienes las Network Policies que te permiten definir reglas de firewall aún más granulares entre pods dentro del clúster. Muy completo el ecosistema de Kubernetes para seguridad entonces. Además de estas prácticas específicas de SQL y Kubernetes, ¿qué principios generales de seguridad siguen siendo, fundamentales? Los principios básicos no desaparecen, ¿eh? El cifrado sigue siendo esencial. Cifrado en tránsito, usar TLS para todas las conexiones a la base de datos. Y cifrado en reposo, cifrar los datos almacenados en disco o volúmenes persistentes. Tránsito y reposo, sí. La auditoría y el monitoreo son cruciales. Configurar y revisar regularmente los logs de la base de datos, los logs del sistema operativo de base, en Linux, directorios como barlog, herramientas como syslogd y los logs y métricas de Kubernetes. Usar su sistema de login integrado y herramientas como Kvider, que viene con Kubelet. Todo eso es vital para detectar actividades anómalas o intentos de intrusión. Hay que mirar los logs. Siempre. Los backups regulares y probados son la red de seguridad indispensable. Herramientas de Linux como tar y gzip siguen siendo útiles para crear backups de archivos, aunque en Kubernetes a menudo se usan mecanismos de snapshots de volúmenes persistentes. Más moderno, claro. Y por supuesto una gestión robusta de usuarios y permisos a nivel del sistema operativo de los nodos y contenedores se aplica. Crear usuarios dedicados, UserAd, gestionar grupos, aplicar permisos de archivos estrictos, chamod, connotación octal o simbólica, y proteger archivos críticos como etc passwd y etc shadow. Lo clásico pero vigente. Muy completo ese repaso a los fundamentos. Ahora miremos un poco más allá, hacia las prácticas más avanzadas y los desafíos particulares de este 2025. ¿Qué más está sobre la mesa para los programadores hoy? Bueno, dentro de Kubernetes hay conceptos más avanzados que son clave. Ya mencionamos los ingress controllers. Estos no son solo un recurso de K8s, son componentes de software en sí mismos como Nginx Ingress, Traefik, etc., que realmente hacen el trabajo de gestionar el tráfico entrante. Son los que hacen la magia. Exacto. Permiten funcionalidades avanzadas como balanceo de carga sofisticado, terminaciones ESLTLC centralizada, routing basado en path o cabeceras HTTP, autenticación, limitar la tasa de pedidos, rate limiting, son un punto de control de seguridad crítico en el borde. Entendido. ¿Y esos operadores de Kubernetes de los que se oye hablar cada vez más, especialmente para bases de datos? ¿Qué son exactamente? Los operadores Kubernetes son una de las extensiones más potentes del ecosistema, la verdad. Son, en esencia, controladores personalizados que encapsulan conocimiento experto sobre cómo gestionar una aplicación específica, especialmente las complejas y con estado como las bases de datos. O sea, ¿un admin automático? Algo así, sí. Un operador de base de datos sabe cómo desplegar un clúster de base de datos, cómo manejar las actualizaciones de versión de forma segura, cómo hacer backups, cómo escalar el clúster, cómo gestionar la replicación y la recuperación ante fallos. ¡Wow! Automatizan tareas que tradicionalmente requerían muchísima intervención manual y conocimiento especializado, y aplican las mejores prácticas de forma consistente. Los operadores suenan increíblemente potentes, casi como tener un administrador experto, codificado en software vigilando la base de datos. Pero, viéndolo desde otro ángulo, ¿no crea eso también un nuevo objetivo de alto valor? Si el propio operador tiene una vulnerabilidad o es comprometido,
podría tener control total sobre la base de datos que gestiona, ¿no? Es una observación muy pertinente. Efectivamente, el operador se convierte en un componente crítico y privilegiado. Asegurar el propio operador, su código, su imagen de contenedor, los permisos RBC-ACK que necesita para funcionar, es absolutamente fundamental. Es un ejemplo clarísimo de cómo la automatización introduce eficiencias, pero también concentra riesgos que deben ser gestionados con mucho cuidado. Tiene todo el sentido. Y volviendo a la inteligencia artificial, ¿cómo se está aplicando de forma más avanzada en el día a día de la seguridad? Más allá del potencial predictivo que comentamos, la IA se está usando para mejorar la detección de anomalías en tiempo real. Ajá. Analizando flujos constantes de logs, métricas, tráfico de red. Los sistemas de IA pueden identificar patrones sutiles y complejos que se desvían de la norma y que podrían indicar un ataque sofisticado o un fallo operativo inminente, alertando a los equipos mucho antes que los métodos basados en reglas fijas. Detectar lo raro antes de que explote. Exacto. También vemos IA aplicada a la optimización de la respuesta a incidentes, sugiriendo acciones o incluso automatizando ciertos pasos de contención, siempre bajo supervisión humana, claro. ¿Y qué hay de la automatización más allá de los operadores? Mencionaste infraestructura como código. Exacto. La infraestructura como código, IAC, es un paradigma central en 2025. El uso de YAML para definir todos los recursos de Kubernetes es un ejemplo claro. Sí, pero va más allá. Herramientas como Terraform o Pulumi permiten definir y gestionar toda la infraestructura cloud. Redes, balanceadores, bases de datos gestionadas, políticas de seguridad IAM mediante código. Todo en código. Todo en código. Y eso trae beneficios enormes. Reproducibilidad, versionado, podés ver quién cambió qué y cuándo en tu política de seguridad, testing automatizado de la infraestructura, auditorías más sencillas, reduce drásticamente los errores manuales y esa deriva de configuración que pasa con el tiempo. Claro, que las cosas se vayan desajustando. Exacto. Y junto a IAC, el scripting Bash, Python, lo que sea, sigue siendo esencial para tareas de automatización más específicas o para integrar diferentes herramientas en el pipeline de seguridad. Todo esto dibuja un cuadro de herramientas muy potentes, pero también, de una complejidad considerable que hay que gestionar. Sin duda. Bien, estamos llegando al final. Hacemos una recapitulación de los puntos clave que hemos tratado hoy sobre la seguridad de bases de datos en 2025. Dale, perfecto. Primero, quedó claro que es un desafío complejo, ¿no? Inverso en un ecosistema de contenedores, Kubernetes, automatización. Y que exige un enfoque integrado. Segundo, vimos que amenazas clásicas, como la inyección SQL, increíblemente persisten, pero se complementan con riesgos más modernos asociados a entornos cloud, sistemas distribuidos y cadenas de suministro de software complejas. La superficie de ataque, se ha expandido. Tercero, destacamos cómo Kubernetes ha evolucionado. Ya no es solo una plataforma de despliegue, sino también una herramienta crucial para la seguridad, gracias a funcionalidades como RBAC, Secrets, Network Policies, Resource Limits y la gestión avanzada del tráfico con Ingress Controllers. Cuarto, subrayamos que la adopción de prácticas tipo DevSecOps ya no es opcional. Integrar la seguridad de forma continua y automatizada a lo largo de todo el ciclo de vida del software es la norma para los equipos eficientes y seguros hoy en día. Y quinto, exploramos cómo la inteligencia artificial está empezando a ofrecer capacidades interesantes para la detección predictiva de amenazas y la optimización de recursos, aunque su implementación requiere cuidado y supervisión, como bien dijiste. En resumen, la seguridad ya no es una fase final ni responsabilidad de un único equipo. Es una tarea continua, una responsabilidad compartida que debe estar integrada desde el diseño hasta la operación y el monitoreo. Y a pesar de toda la tecnología avanzada, una base sólida en fundamentos de sistemas operativos como Linux, redes y buenas prácticas de programación y diseño de bases de datos sigue siendo absolutamente esencial para entender y aplicar correctamente todas estas herramientas. Hoy hablamos de cómo los programadores en 2025 protegen sus bases de datos usando DevSecOps y Kubernetes. Y para dejar una idea resonando, una pregunta final. Con esta creciente dependencia de la automatización avanzada, los operadores, la IA en la gestión de la seguridad, ¿cómo evoluciona la responsabilidad del programador individual?
¿Se diluye al confiar en estas herramientas complejas o al contrario, se vuelve aún más crítica porque exige una comprensión más profunda para configurarlas, supervisarlas y entender sus limitaciones? Una pregunta fundamental, para reflexionar sobre el presente y el futuro de nuestra profesión. Definitivamente. Con esta reflexión concluimos nuestra inmersión de hoy. Agradecemos la escucha y esperamos que esta exploración haya sido útil. Hasta la próxima.